Hola, estimados todos, bienvenidos a los maniáticos del por qué y del para qué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. En este vídeo estaremos hablando del suicidio, comprendido como la soberanía del hombre vivo sobre su propia existencia, o la autorización para suprimir la vida indigna de ser vivida. En este sentido, dicho análisis busca escarbar en las profundidades de los sentidos hiperconstruidos por el sistema o el poder para desocultar lo que se oculta, sacar a la luz las obviedades o ver lo que no se ve del suicidio, pero sustancialmente indagar a la luz del mito de Sísifo de Albert Camus sobre si es lícito o no optar por el suicidio teniendo en cuenta las circunstancias que hacen penosa y calamitosa la existencia. Recuerda que la objetividad es la mejor arma que tiene el poder para naturalizar sus ideas e interés y hacernos creer que es verdad o es necesaria. Por eso el problema no es que la gente carezca de educación. El problema es que las personas están lo suficientemente educadas para creer lo que se les ha enseñado, pero no están lo suficientemente educadas para cuestionar nada de lo que se les ha enseñado. El suicidio, lícito o no, la soberanía del hombre vivo sobre su propia existencia, o la autorización para suprimir la vida indigna de ser vivida. El suicidio parece ser un problema que se expande agresivamente por las nuevas generaciones. Sobre todo, la fuerte tendencia adolescente al suicidio generada por la presión social, la imposibilidad de hacerse un lugar en un mundo violento y brutal, las expectativas sociales, familiares, escolares y parentales. Todo eso mina el temperamento y el carácter. Así, cuando la filosofía se ocupa del suicidio, indaga sobre el sentido de la vida misma. En este sentido, lo que pretendo en este vídeo es contribuir en esta disquisición que asedia nuestra existencia. Quiero indagar a la luz del mito de Sísifo de Albert Camus sobre si es lícito o no optar por el suicidio teniendo en cuenta las circunstancias que hacen penosa y calamitosa la existencia. Primera pregunta, ¿qué es el mito de Sísifo? ¿Quién es Sísifo? Sísifo es un personaje de la mitología griega. Fue rey de Corinto y se hizo célebre por sus artimañas generales y por engañar a la muerte en 2 ocasiones. Sísifo hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia. Como castigo fue condenado a perder la vista y a empujar perpetuamente un peñasco gigante montaña arriba hasta la cima, solo para que volviese a caer rodando hasta el valle, desde donde debía recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cumbre y así indefinidamente, infinitamente. Para Albert Camus, el mito de Sísifo es una metáfora de nuestra vida en la tierra y cree que Homero consideraba acá la vida como una enorme carga o castigo que nos obliga a levantarnos cada día y realizar penosos trabajos para seguir viviendo. Cada día lo mismo. Levantarse, trabajar, dormirse, levantarse, trabajar, dormirse, como si la vida fuera una carga sin sentido. Asimismo, Albert Camus en el mito de Sísifo señala que la pregunta fundamental de la filosofía es responder a la siguiente duda: ¿vale la pena vivir la vida o no? En otras palabras, el autor plantea que la principal cuestión filosófica que debe ser abordada es la siguiente:
¿qué hace que el suicidio no sea la primera opción? Para Camus, el placer circunstancial puede reconfortar la conciencia en un momento dado, pero eso no hace que las vidas merezcan la pena. En su lugar, lo que sí puede hacer que valga la pena es que las acciones de cada uno se enmarquen en un proyecto de vida que tenga sentido. Además, en el mito de Sísifo, Camus habla de la monotonía de la vida y la califica de absurdo. Esa monotonía es la que compara con el castigo de Sísifo. Por lo tanto, la vida es un castigo ante sus ojos. Solo aquellos que intentan dar sentido a su vida, según Camus, son los que piensan en el suicidio. Sin embargo, tanto para Camus como para mí, Iván Menahem, no invitamos al suicidio, sino todo lo contrario. Invitamos a la vida, a vivirla a pesar de las circunstancias calamitosas de la misma. En primer lugar, el hecho de que la vida no tenga ningún sentido es una razón para vivir, la única en realidad. Y en vez de preguntarnos si la vida vale o no vale la pena ser vivida, debemos sobrecogernos simplemente con el hecho de que la vida nunca ha resultado ser vivible para todo ser humano. Recuerda que el apego a la vida suele ser más fuerte que todas las miserias del mundo, y aunque muchos juzguen que la vida no vale la pena ser vivida, son pocos los que se suicidan. Esto se debe a que el querer la vida no implica más que el que se la quiera. En otras palabras, la voluntad de vivir debe estar siempre por encima de la voluntad de morir. De ahí el cuestionamiento de si, pregunta número 2, ¿aquello que queremos es realmente la vida o simplemente vivimos para liberarnos de ella? En segundo lugar, la visión filosófica del suicidio jamás busca el cese inmediato, violento y autodestructivo de la vida, sino por el contrario, un camino lento de luchas internas donde se busca negar el querer que produce el fenómeno sufriente de la vida. Así es precisamente mediante la fe en la voluntad de vivir desde donde se reprueba el suicidio como un acto inútil, egoísta y cobarde. La vida no tiene sentido, pero vale la pena vivirla. El no suicidarse es la mejor decisión que tomamos, sobre todo cuando nos damos cuenta de que tenemos demasiado tiempo para estar muertos. Por eso, respira, siempre despertamos normal y vivimos como si nada. Pero pocas veces nos damos cuenta de que estamos vivos, reímos, trabajamos, lloramos, encendemos el alma y así las imposibilidades se vuelven posibilidades o se desvanecen. La paradoja de la vida, nacer para morir, o mejor, la esencia de la vida, nacer para morir. En tercer lugar, la condición humana es contradictoria, ya que, por un lado, tenemos un deseo innato de deseo, significado y propósito en la vida. Y por otro lado, un universo indiferente y que a la vez no ofrece ningún propósito inherente a nuestra existencia. Para Camus, la única forma o manera de confrontar esa contradicción es abrazando, aceptando lo absurdo y aceptar la falta de sentido inherente al universo y encontrar sentido y propósito en el mero acto de vivir. Esto no significa renunciar a la vida o resignarse a la desesperación o cometer un suicidio, sino más bien comprometerse con el mundo y encontrar alegría y satisfacción en el momento presente. Por eso, mejor volemos sin temer al vacío, rompiendo las jaulas de los sentidos hiperconstruidos. Pregunta número 3.
¿Qué es el absurdo? Lo absurdo es el divorcio entre el espíritu que desea y el mundo que decepciona. Mi nostalgia de unidad, el universo disperso y la contradicción que los encadena. La conciencia lo genera. Los que se suicidan suelen estar seguros del sentido de la vida. Lo absurdo no nace del simple examen de un hecho o de una impresión, sino que brota de la comparación de un estado de hecho y cierta realidad entre una acción y el mundo que la supera. Es decir, no hay una concordancia, simetría entre lo que el hombre quiere y lo que el mundo le ofrece. En este sentido, lo absurdo es lo contrario de la esperanza. Pero recuerda, en lo absurdo y en aceptar la falta de sentido inherente al universo, vive la única forma de encontrar sentido y propósito en el cual se manifiesta en el mero acto de vivir. Tenemos todo el tiempo para estar muertos. Y a pesar de esto, qué mal vivimos nuestra breve vida, sobre todo pensando en suicidarnos. Recuerda, no es lo que uno se muera, sino lo que dura muerto. No hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Sísifo es superior a su destino, es más fuerte que su roca. Sísifo conoce su miserable condición. Todo el gozo de Sísifo está en eso. Su destino le pertenece. Su roca es su casa. La lucha por llegar a las cumbres basta para llenar un corazón de hombre. Por eso, mi mérito no estriba en ser totalmente ineficaz, inútil, inepto, sino en haberme querido así. Pregunta número 4. ¿Se debe deducir el suicidio de lo absurdo o el suicidio es una solución para el absurdo? No. Un hombre siempre presa de sus verdades. Una vez reconocidas sería incapaz de desprenderse de ellas. El hombre que cobra conciencia de lo absurdo queda para siempre ligado de él. Sin embargo, buscar lo que es verdadero no es buscar lo que es deseable. En el espíritu de lo absurdo no hay verdad sino verdades. Por consiguiente, es insignificante morir por una verdad en un mundo donde pululan millones, millones y millones de verdades. Una sola certidumbre basta para quien busca, sin embargo 100 sospechas no son una verdad. Asimismo, nunca vivirás si estás buscando el significado de la vida. El mundo es un sinsentido. Y el suicidio no es una solución a la falta de sentido de la vida, ya que cuando intentas terminar con la vida, no estás interpelando la falta de sentido de la vida, sino que la estás evitando. Hay propósito en el esfuerzo, es decir, en el viaje y no en el destino. Por eso, en lugar de tratar de ponerle significado a la vida, mejor aceptarla, reconociendo las limitaciones de la existencia humana. De ahí que Camus ve en el mito de Sísifo el ejemplo puro y genuino de cómo las personas pueden encontrar un sentido a la vida en lo absurdo. Abrazo mi destino, abrazo el absurdo. En cuarto lugar, la creencia en lo absurdo equivale a reemplazar la calidad por la cantidad de experiencias. En otras palabras, lo que importa no es el vivir lo mejor posible, sino lo más posible. Así quedan descartados los juicios de valor en beneficio de los juicios de hechos. Pregunta número 5. ¿Qué es el vivir lo más posible si lo absurdo enseña que toda experiencia es insignificante o indiferente?
Vivir lo más posible en un mundo absurdo es comprender que el más puro de los goces es sentir y sentirse sobre la tierra. Es comprender que para el hombre absurdo todo siempre es un presente ante un alma sin cesar consciente. Es comprender que el hombre absurdo es rebelión, pasión y libertad. Es comprender que con el mero juego de la conciencia rechazo la muerte y el suicidio. Es comprender que puedo transformar en regla de vida lo que era invitación a la muerte. Por último, es comprender que nuestro objetivo es aprender a vivir con el absurdo y aceptarlo como un reto que podemos superar. Pregunta número 6. ¿Debe la vida tener un sentido para ser vivida? No, es al revés. Se la vivirá tanto mejor cuanto menos sentido tenga. Abolir la rebelión consciente es el problema. Vivir es hacer que viva el absurdo. Finalmente, ten en cuenta que de muchas cosas no somos culpables. Hemos sido educados por cristianos, jainistas, hindúes, budistas y musulmanes. Llegamos a un mundo que ya está condicionado y perconstruido de sentidos. Y llegamos tan inocentes, tan limpios, sin darnos cuenta de lo que va a suceder. Y tanto la sociedad como nuestros padres empiezan a escribir en nosotros. Por eso, o por consiguiente, resignifícate, reescríbete y libérate de los condicionamientos sociales y piensa que todo puede ser de muchísimas formas y maneras. Como diría Friedrich Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Conclusiones. Nunca aclares los acertijos que dan sentido al sinsentido de tu vida. Estamos hechos de carne y hueso, pero frente a este absurdo de la existencia tenemos que vivirla como si fuéramos de hierro. Tenemos todo el tiempo para estar muertos. Y a pesar de esto que mal vivimos nuestra breve vida, sobre todo pensando en suicidarnos. Morir voluntariamente es confesar que la vida nos supera o que no la entendemos, que algo no vale la pena. Pero comprende, la vida no tiene sentido y es lo que vale o lo que nos llena para seguir viviendo. Por consiguiente, no es lícito el suicidio. El corazón humano tiene una enojosa tendencia a llamar destino solamente a lo que lo aplasta. ¿Se debe herir de muerte a la esperanza terrenal? Pues solo nos salva entonces la esperanza verdadera. O es más, no tener esperanza no es desesperanzarse. El hombre es un misterio, la mujer es un misterio, todo lo que existe es un misterio y todos nuestros esfuerzos para comprenderlo van a fracasar. La vida no se puede comprender. Antes de buscar el camino de la inmortalidad o estar pensando en suicidarte, exprime la vida que tienes hasta la última gota. La condena o paradoja a nacer para morir, en lugar de debilitarnos, lo que genera es un fortalecimiento vital. La razón es un instrumento del pensamiento, pero no es el pensamiento mismo. El hombre absurdo reconoce sus verdaderas razones. Por último, quiero y deseo vivir. La fuerza o el coraje que utilizas para quitarte la vida es la fuerza y valentía que necesitas o lo que te hace falta para afrontar el sinsentido absurdo de la existencia y exprimirla hasta la última gota. Please, suscríbete, comparte con tus amigos y familiares. Si te gustó, darle like. Recuerda que estamos en los maniáticos del porqué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. Y en este caso, el suicidio. ¿Lícito o no? No es lícito. Bye bye.